En Señores, caos. vamos a ver si en un momentico vamos a hacer contacto con el amigo José Ricardo Taveras. José Ricardo, que fue director de migración y es un amplio, un conocido político del país. Tiene una posición muy clara respecto de nuestra relación con Haití. Y vamos a ver con él esta situación sobre la decisión del gobierno dominicano de impedir la entrada a Haití. Buenos días, José Ricardo. ¿Tenemos contacto? Sí, tenemos contacto ya. Sí, Buen día, José Ricardo. días. Buenos Muy días. buenos días, que un gran placer compartir con este Dream Team. Tenemos en escena a don Joaquín Ricardo, Gregory Cabral y también a Francisco Paniagua, este joven talentoso que nos acompaña en este escenario. Bienvenido, José Ricardo. A las 7:30 de la mañana lo estamos levantando, 7:30 de la madrugada. Ya, bueno, es tiempo de estar levantado hace rato. No me diga que usted está a esta hora en su oficina de abogado convirtiendo los papeles, Joaco, en papeletas. Ese es el papel de los abogados. Buenos días, Joaco. Esa frase de mi extinto amigo, el doctor Rafael Mirabal. Mire, hermano, esta situación que se ve muy crítica, creo que los únicos dos dominicanos que hemos coincidido en que el gobierno no ha actuado correctamente al negar la entrada al primer ministro haitiano somos tú y yo. ¿Cuál es tu posición, dada tu vivencia, tu experiencia, tu expertise en migración? Mira, Ariel Henry, tal como ustedes venían anotando, es parte de una crisis que viene desde el año 2015, que hay una crisis de legitimidad. Ustedes recuerdan que hubo suspensión de elecciones, hubo un interinato, y que el presidente Moïse arribó al poder un año después de haberse iniciado el periodo para el cual él fue electo. Eso generó una crisis constitucional similar a la que hay ahora, en la cual se decía que él no podía reconducir ese poder por un año más, y él a su vez decía que podía porque él llegó un año después. Sí. Ese conflicto fue el que agravó la situación de Moïse y culminó en el magnicidio que todos conocemos. En ese contexto de situaciones de facto, porque ese año que permaneció más allá el presidente Moïse, fue que surgió este interinato. Y en medio de la crisis se llega a un acuerdo de que no habría problema, que le permitirían ser primer ministro hasta febrero. Por eso yo escribía a principios de febrero que febrero sería un mes movido en Haití. Y la tentativa de un golpe de Estado no era una componenda secreta, era una proclama pública. Y todo el mundo sabe que había un emplazamiento a la renuncia de Henry. En ese contexto, alguien lo convenció de que él podía salir confiado del territorio haitiano y retornar. Pero en ese ínterin se fue recrudeciendo la crisis, obviamente, porque los opositores saben que si la silla está vacía y el titular no se encuentra, se facilitan las cosas. Y lo primero que ocurrió fue que aviones de línea, comerciales, en medio de los intentos por tomar el control del aeropuerto, precisamente para evitar el retorno de Ariel Henry, fueron impactados en sus fuselajes y obviamente perforados. Y eso ha generado una ruptura del puente aéreo en Haití, que fue el que dificultó que el propio Henry pudiera partir desde Teterboro hasta Puerto Príncipe por razones de seguridad. Y obviamente yo creo que esto venía en curso, que esa salida era parte del plan, y que cuando él se montó en ese avión no sabía lo que ocurriría. ¿Cuál es la teoría que yo tengo?
Bueno, que sencillamente el gobierno dominicano no tomó esa decisión ingenuamente, que era parte de una decisión de la comunidad internacional de cesar al primer ministro Ariel Henry, y ese impedimento de entrada se inscribe dentro de una concertación. Una decisión sumamente compleja, porque no vamos a dejar de reconocer que cualquiera de las dos decisiones que se tomara, sea que se dejara entrar y que desde aquí él pudiera llegar a Puerto Príncipe, o que se le negara la entrada, de todas maneras nos estábamos involucrando. Y probablemente el gobierno tomaría la decisión menos mala, vamos a decir, que era no recibirlo y decir que estaban marcando distancia del trabajo. Ahora, a mí nadie me va a convencer de que esa fue una decisión ingenua de soberanía, de protección, ni mucho menos de protesta por las actuaciones de Ariel Henry contra la República Dominicana. Hay una determinación de hacerlo cesar. Y no fueron horas. Yo planteé eso en el calor de los eventos, y ya al mediodía el nuevo Herald lo estaba confirmando, que aquí había realmente una conjura en curso, y ya ustedes han estado hablando de ella. Es complejísima la situación. Habíamos hablado, y yo no sé si tú recuerdas, que habíamos hablado en el sentido de que parecía que Guy Philippe era la ficha que los americanos habían elegido para ese relevo. Porque obviamente resulta muy extraño que este ciudadano, de pasar a ser un prisionero por narcotráfico, retorne, sea puesto en libertad, retorne con un ímpetu como el que llega, y sobre todo cuando él no es la primera vez que resulta ser una ficha de los norteamericanos para actuar en Haití. Recordemos que Guy Philippe fue el que encabezó una invasión que se armó desde República Dominicana, auspiciada por Hipólito Mejía, dar un jaque mate al presidente Aristide. Mira, José Ricardo, antes de que mis compañeros te interpelen, te informo que en función de los acuerdos ayer arribados en Haití, aunque la noticia en República Dominicana que circula en los medios es que CARICOM no anuncia que no se pudo llegar a un acuerdo, sí hay un acuerdo. Coño, pues aquí es un copy-paste de todo. Esto no tiene más, y con un retraso en los copy-paste. Está ya definido que el juez, porque hay gente con tutú en Haití, porque aquí creemos que son un grupo de ñame lo que hay en Haití, no son ñame. No es así. Quien va a presidir el gobierno es el juez de la Suprema Corte, del Supremo Tribunal, Junior Duret. Y lo integrarán en el gobierno tripartito Guy Philippe. Se discutía si iba a ser él, que es un senador de la región sur del país, o el senador de la región norte, que es el señor Charles, ¿cómo es que se llama Charles? Bueno, el apellido Charles, que este es el presidente del Petit Dessalines, el partido más importante en este momento allá, y la doctora Francois Saint-Ville. Ella es una representante de la Iglesia Católica. Entonces, ese trío será que se acordó ayer. No está formalizado porque están paraformalizando, esperando que el primer ministro firme la renuncia. ¿Tú tienes conocimiento, Ricardo? Pero sí, esos nombres se han estado barajando. Pero el tema de un presidente de Suprema Corte o de un juez. Sí, el juez de la Suprema Corte. Es para tratar de darle un baño de oro, como vamos a decir. Es que constitucionalmente es el presidente del tribunal quien tiene que suplir la ausencia. Ahora, no tengas la menor duda que, conociendo nosotros la cultura haitiana, en ese triunvirato habrá un brazo fuerte, y el brazo fuerte evidentemente si es incluido es Guy Philippe.
Sí. Porque el que tiene el liderazgo militar, vamos a decir, que tiene ascendiente con es miembro del ejército haitiano, disuelto por esa comunidad Es jefe de la policía internacional irresponsable, es Guy Philippe. Y el que tiene ascendiente sobre la policía es Guy Philippe. Y popularidad en la población. También. Pocos haitianos pueden salir a la calle a abrazarse con la gente como sale este hombre. Y sobre todo porque la parte más neurálgica ahora mismo es la seguridad, que es quizás lo que se delegue en él. Exacto. Entonces, esa es la situación. Si ese triunvirato terminará en torno a la voluntad de Guy Philippe, eso no le quepa a usted la menor. Y hay un elemento adicional que parece que con las bandas, con el liderazgo de las bandas, Guy Philippe se ha comprometido a una amnistía. Sí, eso es posible. Ricardo, una pregunta. Con excepción de los triunviratos romanos, los triunviratos han sido complicados y sus resultados han sido, tal vez no han sido lo mejor. Sin embargo, yo creo que lo que nosotros tenemos es que ver cómo Haití para esa espiral de violencia, para evitar, dada la situación de que el suministro está cortado por las propias bandas, por el tema de que no se puede producir, y eso puede llevar a producir también en cierto modo una hambruna y un evento de desesperación que pudiera ser complicado para la República Dominicana. No es lo mismo usted detener una persona que trate de ingresar ilegalmente por la frontera a detener una cantidad mucho mayor, especialmente con ciertos compromisos que se han tomado con lo que es el tema de la migración. Hay el instituto que dirige Wilfredo Lozano. Y mi pregunta es la siguiente, o sea, por eso yo creo e insisto que el gobierno tomó la decisión más correcta. No es que la decisión sea, no hay decisión de Estado que sea inocente, improvisada ni del momento. Es una decisión pensada, una decisión que se sopesa las situaciones para no tomarla. Y en ese sentido yo creo que nosotros, y es mi posición, nosotros ahora, en lugar de estar tal vez, como hablan, criticando el tema, deberíamos estar dando señales de unidad nacional detrás de las decisiones adoptadas por el jefe del Estado. Fíjense que no hablo del presidente de la República, hablo del jefe del Estado. Y quisiera escuchar tu opinión, porque la única forma de nosotros poder hacerle frente a una situación en la que, a pesar de la voluntad firme y valiente del presidente de la República de que no hay solución haitiana que pase por la República Dominicana, la comunidad internacional parece que insiste en cierto modo en que la expansión sea hacia el este en cualquier momento que haya. Entonces, si no hay unidad nacional, no podemos hacerlo. Por eso tenemos que decir, informar, hablar, darle al público nuestro parecer, pero con el debido cuidado de hacer un llamado, y me he extendido demasiado, al tema de la unidad nacional que requiere el país, de todos los sectores. Todos los sectores. Los políticos tienen que dar el ejemplo, pero todos los sectores. ¿Es posible que alguien llame a una unidad nacional, José Ricardo? Bueno, mira, yo he sido más bien un analista cuando decía que a las 1:44 de la mañana, yo viendo el desarrollo de los eventos y habiendo leído parte de la prensa haitiana, me doy cuenta de que había en curso el tema del golpe a Henry. Y he dicho que eso ha sido parte de un plan y que nosotros fuimos parte de ese plan. O más bien consentimos, al no recibirlo, facilitar el plan. Ahora, eso no significa que yo no reconozca que era una decisión compleja.
porque recibirlo también era complejo y probablemente más complejo que no recibirlo. Porque algunos observan, y no sin razón, que si se recibía y él se montaba en un helicóptero y colapsaba su arribo, la situación podía haber sido un poquito más grave de lo que ahora es. Por lo menos la seguridad personal de él ha sido preservada. Y en ese sentido, pues no puedo decir que mi observación se trata de una crítica visceral al gobierno, sino de velar el plan que tiene la comunidad internacional en Haití en este momento. Y lo ideal sería que haya un tema de unidad en torno a este problema. Lo ideal sería que el presidente se convirtiera en el eje de unidad frente al tema y que en algún momento todo el país pueda ponerse detrás de él y que los temas no sean matizados ni instrumentalizados. Pero la realidad, lamentablemente, es que el gobierno tiene una crisis de identidad con esta política. Porque por un lado, el presidente dice todo lo que debe decir y por el otro lado deja de hacer todo lo que se debe hacer. Porque si tú tienes un discurso de esa naturaleza, tú no puedes impulsar la gobernanza de ese discurso con Willy Luzano refrendándote, sacando de una gaveta el plan de contención fronteriza para el establecimiento de campamentos. Una locura. Entonces, pues, eso es para que hay una contradicción en ese sentido. Ahora hay un aspecto de su pregunta y de sus observaciones que en este contexto me preocupa bastante. Por eso es que también era parte de mi análisis, que no pasa de ser eso, un simple análisis. ¿Qué pasa si esa crisis en Haití se recrudece? Probablemente el presidente tomó una decisión, yo diría que compleja, muy compleja, quizá la menos mala, nos involucró de todas maneras, pero si esta crisis se extiende y la presencia de Ariel Henry como en la primera magistratura de eso que le llaman Estado haitiano, que también es una ficción, entonces eso puede seguir complicando las cosas, porque estaba abierto el puente aéreo y ya está cerrado, porque las líneas dejaron de ir, porque ya hay fuselajes perforados y eso es grave. Todo el mundo sabe que el puente marítimo tiene complejidades, que a cada momento queda bajo control de la policía, en otro momento bajo control de las bandas, y que muchos de los productos que están llegando a través de puertos dominicanos. El puente terrestre también está lesionado con el cierre de la frontera, porque aunque se ha hecho una apertura con el tema de los mercados binacionales, la frontera sigue formalmente cerrada, aunque de hecho sabemos que eso es otra ficción. Entonces, ¿a qué debemos jugar nosotros? Y usted en eso tiene una experiencia, porque por su familiaridad con el doctor Balaguer y por ser parte de sus gobiernos, sabe que vivimos una situación en la que Haití, emplazada por esa misma comunidad internacional con el derrocamiento del presidente Aristide, tuvo un embargo de la comunidad internacional y que el doctor Balaguer muy discretamente lo burló para evitar que la crisis de abastecimiento de alimentos y de combustible, de productos estratégicos que sufría Haití, permitiera que una poblada pudiese presentarse a tocar las puertas de nuestra frontera de una manera descontrolada, que es, yo diría, el aspecto más delicado que estamos jugando en este momento. Y cualquier política que el gobierno tenga tendente a mitigar los efectos de la crisis política sobre la población, yo creo que debe ser
apoyada por el país, porque el peor escenario, el que nosotros debemos evitar a toda costa, es que se presente una poblada y que los campamentos de refugiados se nos impongan. O que tengamos que repelirla a disparos, como podría ser la opción. Eso es una posibilidad, Ángel, pero una de las estrategias para perjudicar la República Dominicana y hacerla el estado pivote que resuelva el tema haitiano fue la eliminación del ejército haitiano. Sí, pero de si facto... se presenta una población de naturaleza civil ahí, el ejército dominicano no podría confrontarla con métodos de naturaleza militar. Tendría que emplear métodos policiales. Porque si emplea métodos militares a una población civil y desarmada, entonces entramos en una crisis mucho más grave que cualquier otra crisis. Ese tema es muy delicado. Pero en ese punto, eventualmente... en ese punto, José Ricardo, tú estás coincidiendo con el doctor, con don Juaco, en el tema de que, y en el discurso del presidente, de que República Dominicana no es ni debe ser en función de la retórica del gobierno, de que no somos la solución haitiana. La población haitiana son 12 millones de haitianos. Hay 7 fuera del país, fuera de Haití, 7 millones. Y entre eso hay 4 aquí, de esos 7. Entonces, nosotros estamos siendo la solución. O sea, la realidad es que aquí es la solución. ¿Qué cantidad de remesas mandamos nosotros a Haití? La alimentación haitiana, ¿qué pasó con la construcción? Ese canal que se está construyendo es con materiales dominicanos, claro, que se ha construido. Sí. Desde que se le pararon los materiales de construcción, se paralizó la construcción. Entonces, eso es algo ficticio también que estamos viviendo, que no somos la solución. Sí somos la solución. El plan se dio. Bueno, no tengo la menor duda. Yo creo que tú y yo siempre hemos coincidido en lo que yo le llamo la crisis de identidad del gobierno con esa política. Porque yo sé que por un lado se dice una cosa y por el otro lado te permite hacer todo. Y además no solo eso, los operadores del Estado Dominicano para el manejo. El presidente dice una cosa y sus ministros hacen otra. Ellos son personas, todos, históricamente vinculadas al prohaitianismo en la República Dominicana. O sea, por eso yo no creo en ese discurso, a menos que el presidente cambie de actitud y se sirva de actores más comprometidos con el interés nacional. Somos la solución y es que no se está haciendo nada para evitarlo. Lo sabemos. Ahora, este tema está llegando a unos niveles en que va a ser eventualmente irreversible y eso es lo que se está procurando. Y esta crisis puede ser usada para él. Y por eso hay que jugar con inteligencia. Ricardo, ¿cuál sería, desde su visión, lo que debería hacer? ¿Cuáles son sus sugerencias al gobierno dominicano de cara a lo que se avecina, lo que se prevé va a pasar en Haití en las próximas horas? Bueno, la primera línea que el gobierno debe tener para guiar sus decisiones, que no son fáciles, es que la República Dominicana no debe inmiscuirse bajo ningún concepto en los problemas haitianos. Tiene que marcar distancia, dejar que la comunidad internacional sea la que actúe, porque eso es lo que se ha estado reclamando y es lo que procede. Ahora, ¿cuál es el déficit que yo le veo a los reclamos que hace el presidente a la comunidad internacional? Yo le veo un déficit y es que el presidente está confiado en que el establecimiento de un gobierno estable y de la presencia policial de la comunidad internacional puede resolver el problema haitiano, y eso no es así. La crisis es demasiado profunda, es una crisis en la cual
los haitianos están en un estado de indefensión para levantarse por sus propios medios. Y la inexistencia del Estado haitiano, donde no hay un control de territorio, hay una población que está siendo invitada, no a migrar, no, a salir del país. hay un proceso de expulsión de población. Un éxodo organizado. Entonces, cuando tú tienes una situación así, no hay institucionalidad, hay una ruptura del orden constitucional hace tiempo, desde que estaba el presidente Moïse en el poder. Entonces, si eso está ocurriendo y esa crisis es una crisis que no ha cesado desde 1987, que los gobiernos que se han podido sostener es porque han estado acompañados de presencia militar internacional, precariamente. Claro. Entonces ya nosotros tenemos que saber que la política no puede ser que se establezca un gobierno, que se haga un parche electoral. La política debe ser que se organice un pequeño plan Marshall para Haití, una gestión internacional de inversión en infraestructura e institucionalidad, que trate de rescatar y crear, vamos a decir, que el armazón del Estado haitiano, para que eventualmente los haitianos de manera gradual puedan volver a ser los dueños de su destino. Y ese es un proceso de mediano y largo plazo y de inversión de mucho dinero, que es lo que se está tratando de evitar. Y que lo que se está tratando de hacer es que nosotros asumamos el tema. Y eso obviamente hundirá a Haití más profundamente de lo que y a nosotros también. Y nos va a hundir a nosotros y va evidentemente a convertir la isla en un escenario sangriento. Doctor, usted dice que República Dominicana no debe inmiscuirse en ese proceso que está viviendo el pueblo haitiano en este momento. Yo no estoy de acuerdo con esa posición que usted plantea. Yo creo que sí. Yo creo que República Dominicana, más que inmiscuirse, debe elaborar políticas y estrategias, no de gobierno, sino de Estado, en mira a su protección natural que debemos tener ante la situación Haití. Yo creo que República Dominicana no debe quedarse parco ante esta situación, sino que debemos inmiscuirnos, pero de una manera estratégica, para nosotros poder de alguna manera detener ese empuje no natural, sino estratégicamente elaborado por el norte, no de ahora, no por esta crisis, sino de manera permanente que nosotros tenemos este empuje. Entonces nosotros sí debemos estar inmiscuidos en esto, de manera muy responsable y seria, no solamente de parte del gobierno, sino del Estado dominicano. Yo comparto con usted eso, porque el problema es que yo no he dicho que nos quedemos inertes. El problema haitiano es una crisis internacional, no es una crisis migratoria, porque es un proceso de expulsión de población. Y la víctima fundamental de esa crisis es la República Dominicana. Eso no significa que nos crucemos de brazos. Donde nosotros no podemos intervenir es en aspectos que puedan afectar la sensibilidad del pueblo haitiano en cuanto a que nosotros estamos ejerciendo una tutoría con su poder. Eso es un tema muy delicado. Bueno, yo ahí estoy en contradicción contigo totalmente. Si yo fuera gobierno hoy, mi primer plan fuera controlar el gobierno haitiano. Pero claro, porque si no, óyeme, ustedes denunciaron, José Ricardo, y tú fuiste protagonista cuando Pelegrín Castillo, Don Vincho. ¿Tú eres vinchista o pelegrinista? ¿De cuál de los dos? Soy vinchista. Ah, ok. Entonces, cuando ustedes denunciaban que había un plan para la unificación de la isla, deteriorar las instituciones de ambos estados para obligar a que se dé una vinculación de ambos países.
Y la gente no le creyó y los desacreditó y a todos los que le hicimos coro a ustedes. Ahora, hoy esa situación es más clara que nunca, esa situación. Entonces, para hacer la solución haitiana aquí, procuremos hacer la solución allá. Pero eso no es... Mira, ahí voy. Perdón, José Ricardo, sí, es que no hay problema. hay que diferenciar. Yo creo que una cosa es, y él lo está diciendo, y es lo que siempre hemos dicho, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Por eso es que yo digo que permitir el ingreso de un primer ministro de facto en ese momento, en situaciones complicadas, hubiese puesto a la República a ser parte de aspectos sensibles a una crisis haitiana en este momento. Otra cosa es que el Estado Dominicano tome todas las medidas pertinentes para preservar su integridad y su soberanía y para auspiciar que esa comunidad internacional se gastaron miles de millones de dólares para todo un concepto del nation building, de elaborar una nación en Irak y en otros lugares. Y lo que hay es, como usted muy bien dice, lo que hay en Haití es una falta total de instituciones carentes de todo para poder ser viables como Estado. Y entonces, como dice Ángel, ciertamente aquí hace tiempo que estamos recibiendo, pero el tema no es recibir. Lo que queda, si en un momento de crisis, 4 meses en los que llegan la tropa, hay problemas porque parece ser que por cualquier razón la ficha a la que en este momento descarga su ira todos los actores haitianos, unos con su silencio y otros con sus acciones, como son las bandas y otras cosas más, y quienes están detrás de las bandas no surgen solas. No, hay que ver quiénes están detrás de las bandas, quiénes haitianos y quiénes extranjeros están detrás de las bandas. Entonces, hay que tomar en consideración que eso de por sí, lo que hay que ayudar es tratar de ver cómo se soluciona esa situación. Mientras tanto, en 4 meses en los que llegan una fuerza multilateral para la seguridad, una crisis humanitaria pintada. Hay una crisis humanitaria, entonces la República Dominicana tiene que actuar en consecuencia. Y creo que esa parte de no dejar el ingreso es algo bien pensado y que tenemos que ver qué plan de contingencia se puede hacer. El país no puede seguir, Nosotros hemos sufrido durante tantos siglos lo que es precisamente el aspecto del ser humano y de las naciones que intervienen en los asuntos de otras, no siempre de manera favorable. Nosotros tenemos que tener cuidado en eso, y cuidado con un tema tan sensible para Haití. Todo lo que venga de República Dominicana para Haití siempre será mirado con los erizos. Ahí se inscribe la posibilidad, don Joaco, de lo que ustedes planteaban hace un momentico, y que somos coincidentes todos, de la necesidad de la unidad nacional. Claro. Ahora, tenemos un liderazgo político, una clase dirigente en República Dominicana en capacidad de unificarse. Las condiciones no están dadas. No hay un liderazgo capaz de convocar y unificar a la nación. Tenemos que tener cuidado, como dice don Joaquín. Tenemos que tener cuidado, pero cuidado sin miedo y con responsabilidad. Claro. Adelante, Ricardo. Mira, ningún Estado puede permanecer con los brazos cruzados. Y todos los estados, cuando tienen sus intereses envueltos, actúan en estados extranjeros. El problema es cómo tú actúas. Aquí la República Dominicana ha tenido una historia de intervención en los temas haitianos, porque todos sabemos aquí que las presidencias que se sucedieron en Haití, incluida la de Duvalier, siempre fue una hechura de Trujillo. Trujillo estuvo detrás de todo eso. Trujillo incluso ejerció cierto poder no solo a nivel de la isla, sino se le acusa de ser el autor del asesinato
Oh, Guatemala. Intelectual del presidente Armas. De Guatemala. Guatemala. Entonces, los mismos Somoza están vinculados a eso. Y yo conozco, por ejemplo, la historia del embajador de Trujillo, que fue, como lo dijo personalmente, donde el general Rojas Pinilla le entregó un maletín con $1 millón y le dijo que Trujillo quería que fuera presidente en 24 horas. Y efectivamente le dio el golpe. Entonces, en Colombia. Entonces, todos los estados de alguna manera intervienen. Modernamente ese tipo de métodos se han ido superando. Pero no significa que yo estoy diciendo, no, vamos a sentarnos aquí a esperar que los eventos nos traguen. Es que el escenario fundamental nuestro es, sí, debemos manejar inteligencia profunda en Haití. Debemos mantener una relación equilibrada con el liderazgo haitiano, con un sentido de vínculo sistémico, no con tal o cual partido, que nos permita a nosotros tener interlocutores. Ahora, el juego fundamental de esta crisis no está propiamente en Haití, está en la comunidad internacional. Si yo fuera presidente, yo fuera muy proactivo con el tema. Primero, la diplomacia dominicana estaría centrada en eso. ¿Dónde está la diplomacia dominicana? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque se invertiría dinero, por ejemplo. Nosotros no podemos enfrentar esta crisis sin contratar los lobbies más agresivos, los más incisivos, los que más profundamente puedan llegar en Washington y en la Unión Europea. Tú no puedes enfrentar esta crisis sin tener 1 o 2 compañías mundiales de asesores de relaciones públicas en capacidad de llegar a la sala de redacción de los principales periódicos del mundo con una agenda dominicana para una explicación dominicana de los eventos que pudieran sucederse. O sea, por ejemplo, yo tampoco concibo que nosotros de ninguna manera ingresemos militarmente al territorio haitiano. Ahora, eventualmente, para que ustedes entiendan que todo tiene sus matices, yo creo que si se arma una poblada y viene una cantidad enorme de personas hacia la frontera, eventualmente el Estado Dominicano tendrá que decidir si incursiona en territorio haitiano para organizar esos campamentos en territorio haitiano y proteger población civil y evitar que crucen de este lado, porque ahí es que está la jugada. Claro. Entonces, no significa que nos crucemos de brazos. El problema es que las fichas se van moviendo de acuerdo como lo van determinando los acontecimientos. Bueno, pero el pleito nuestro es en la comunidad internacional. Por ejemplo, ¿cuál es el déficit de la política del presidente de ir allí a decir, no somos una solución? Y por el otro lado le tengo los operadores locales. Eso es consigna, eso es consigna. Y en el otro lado también me pongo de acuerdo con hacer ver que un parche electoral va a resolver el problema. ¿Cuántos parches electorales se han puesto desde la caída de Duvalier en el 86, 87? ¿Cuántos? ¿Y cuál ha resuelto el tema? O sea, vamos a estar claros. El problema es demasiado grave y es de recursos y administración. Entonces, los haitianos han demostrado incapacidad para sostener su institucionalidad, rapacidad, que no es solo de ellos, no, es de esa misma comunidad internacional, porque la MINUSTAH costaba $800 millones todos los años y era el componente más importante del Producto Interno Bruto de Haití mientras permaneció. El fenómeno de corrupción internacional más patético que hay en el mundo. Una cosa no condujo a ningún lugar. Exacto. Eso no condujo a ningún lugar. Entonces, la estrategia dominicana tiene que ir dirigida a enfrentar a la comunidad internacional, asistida
técnicamente, en relaciones públicas, con gente que dolientes pagados, que puedan llegar, como digo, a los principales diarios del mundo y a los principales centros de poder. ¿Cuándo vamos a hacer un plan Marshall para Haití? Esa es la gran pregunta, el eje, porque sin recursos, nadie, el pobre Ariel Henry, y no es de mi simpatía por la conducta que tuvo, que respetó al presidente Abinader, le dijo por teléfono, porque yo creo que eso es verdad, que no era el Estado haitiano, que eran sectores privados operando con el tema del canal, y después, para legitimar su precaria presencia en el poder, enfrentó y negó esa afirmación. Eso nos faltó el respeto. Si le faltó al presidente, el respeto al presidente, nos lo faltó al país. Entonces, pero ese no es el tema. ¿Cuál ha sido la oportunidad que este señor ha tenido de armar un proceso electoral? De acceder a recursos. No, ninguna. Entonces, él ha estado ahí sosteniendo el silencio de la comunidad. Sí, pero extrañamente parece que ya él no es el pobre presidente haitiano, porque parece que él está liquidado. Se liquidó con el pago a Venezuela. Chequéate esa información, José Ricardo. Si hubo comisión, ya no es el pobre, ¿no? Por eso yo hablaba de que el tema es de un pequeño plan Marshall y de una gestión internacional. Él se preparó para salir de Haití. Hay que llevar una administración internacional a Haití. No, sería un fideicomiso supervisada durante un periodo de mediano plazo, que debe extenderse para que esa gestión sea la que se encargue de gestionar los fondos, mientras la institucionalidad haitiana puede crear las condiciones para que esos robos se detengan. Porque el problema es que entre las ONGs y los políticos y los intereses haitianos, porque la rapacidad de las élites haitianas no tiene límites. José Ricardo, gracias. Son demasiadas inconvenientes, pero como ustedes pueden apreciar, mi apreciación no es que nos quedemos de brazos cruzados, es que actuemos, pero que actuemos en una dirección correcta. Al final me van a dar la razón que la solución soluciones profundas. Al final me van a dar la razón. La solución va a ser allá. Esa estrategia de opinión pública al cual te refieres, de opinión pública y de diplomacia, es muy importante y no la estamos haciendo. Y no la estamos haciendo. Gracias, José Ricardo. Nos vemos en Santiago esta noche, patrón. Lo estoy llamando porque yo voy a hacer televisión desde Santiago en la noche hoy. Bueno, perfecto. Un gran abrazo a todos. Un gran abrazo. Atención, Santiago. Gracias, igual. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.